Caso Carabajal Mini. En este caso hay una ampliación de denuncia que realiza el señor fiscal de Estado de la provincia de San Juan, en representación de la provincia de San Juan, denunciando de que ha habido una acumulación de hechos para lograr de que se obtenga una sentencia única por 3 lotes en lugar de 1, porque ellos habían demandado la causa Carvajal por un solo lote. Utilizando para ello, en este armado, el expediente original encontrado en el estudio del doctor Alday, tergiversando todo tipo de información y desinformando tal cual son las cuestiones. Bien, esto es falso. Es falso y le voy a dar las explicaciones pertinentes. Primero, el hecho de que hayan encontrado el expediente en el estudio del doctor Alday, el cual no tiene participación alguna en ese expediente judicial, y conforme sus propias declaraciones de que estaba él haciendo los informes de todos los expedientes míos al gobierno, o sea, colaborando con el gobierno de la provincia, la lógica me dice que quien deba dar las explicaciones sea el doctor Alday y el gobierno de la provincia, no el doctor Grafiña, quienes desaparecieron en el expediente. Segundo, utilizan esto diciendo de que ese expediente encontrado en el doctor Alday facilitó o hizo que yo reconstruyera el expediente para lograr una acumulación de hechos de estos 3 lotes en uno solo. Lo que es falso. Y les voy a decir por qué es falso. En el expediente original yo me hago parte, en un expediente en donde la provincia demanda por 2 hectáreas. Se lo voy a hacer muy rápidamente. Mira. La provincia de San Juan inicia un juicio de expropiación contra el señor Carvajal, creo que por este lote, en donde la parte expropiada eran 2 hectáreas, con un plano del año 1988. Estos lotes estaban a nombre de otras personas. Sin embargo, en el año 2004, creo, no recuerdo cuándo contesté la demanda, a mí el señor Mini me lo deriva un colega y me acredita la titularidad de dominio de toda la parte expropiada y de la parte no expropiada, o sea que era propietario de todo esto. Entonces, conforme a la jurisprudencia de justicia de la Nación, yo me presenté en este proceso porque desconocía, tanto mis clientes como yo desconocíamos que existiesen otros juicios, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema dijimos, sí señor, reconocemos el acto expropiatorio, el hecho de haber sido afectado a la expropiación, pero no es la superficie esta, sino toda la superficie completa, que eran 9 hectáreas de fracción y no 2 hectáreas de fracción. Esto no lo dice la provincia. Nosotros contestamos demandas conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acreditamos la titularidad de dominio de todo el inmueble, tanto la parte expropiada como la parte no expropiada, y la parte expropiada en un solo cuerpo. Perdón, no sé si lo ven acá, en un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando se contestó la demanda, había un plano del mismo inmueble, pero que había desactualizado. Por eso estaba en un solo lote toda la parte expropiada. Entonces se acreditó la titularidad de dominio sobre la totalidad de la parte expropiada y se dijo, señores, provincia de San Juan, yo soy propietario de todo esto, según este plan. Soy propietario de todo y no son 2 hectáreas las que me tienen que pagar, sino que me tienen que pagar la totalidad que está en un solo cuerpo. Reitero, mis clientes nunca tuvieron conocimiento de los otros juicios que tramitaban en el 4º y en el 7º, que nunca se notificaron, ni yo tampoco, ni al momento de contestar la demanda original, ni al momento de la reconstrucción. Esto que estoy diciendo, que hice en la demanda original, en la reconstrucción dije lo mismo. O sea, no se hizo nada nuevo.
la pretensión sigue siendo la misma, que se le pague a los titulares de dominios que son mis clientes la totalidad de la superficie afectada a expropiación. Y no existe acumulación alguna porque no corresponde, conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mi criterio jurídico, bastaba con que respondiera a la demanda en esa demanda, porque no existía otra para mí en ese momento, acreditar la titularidad de dominio de la totalidad y dijera que se le pagaban. ¿Cuáles son las consecuencias, señores? Que si yo hubiese iniciado la expropiación inversa, hubiese iniciado la expropiación esa por las 9 hectáreas de fracción en un solo cuerpo con mis mismos clientes. No hay otra persona que pueda cobrar esa indemnización que no sea los mini. Cuando se hizo y luego se hace otra ampliación de denuncia, en esta ampliación de denuncia se sostiene de que se hizo esto para poder incluir en este juicio los inmuebles que habían sido afectados posteriormente, en el año 90 y no en el año 85. Lo que es totalmente falso, con un agravante. Yo en junio del año 2012 hice una conferencia de prensa y demostré con documentación de la propia provincia de San Juan de que lo que salía en los medios de comunicación era falso, porque los lotes estaban afectados a expropiación según el decreto 1656 del 85 y no, como dicen ellos, del año 90. Ellos ocultaron información propia de la provincia y tan es así que hicieron denuncias en la Corte de Justicia, hicieron la denuncia, ampliación de denuncia en el sumario penal, siendo que yo había acompañado la prueba documental antes de que se hiciera esta ampliación de denuncia, acreditando que era falso lo que salía en los medios, con otro agravante de que la parte querellante tuvo conocimiento de las presentaciones realizadas por mí, la jueza tuvo conocimiento, el fiscal tuvo conocimiento y sin embargo la presentación de ampliación de denuncia realizada con posterioridad por la provincia igual le hicieron lugar, igual le dieron tratamiento. O sea, omitieron la prueba de la propia querellante agregada en el expediente. En dicho prueba documental se prueba que las nomenclaturas fueron dadas de baja, fueron otorgadas provisionalmente por catastro, fueron afectadas en el decreto 1656 del 85, luego fueron dadas de baja la nomenclatura y como se produjo ese problema, la solución que tomó la provincia fue dictar la ley en el año 90 para afectar la nomenclatura catastral de origen que incluía las dos. Pero en esa nota enviada a Recursos Energéticos se aclara expresamente cuál fue el problema y que las nomenclaturas que habían sido de baja estaban afectadas en el decreto 1656 del año 85. Todo ello se omitió, todo de ello se desinformó y usted no lo sabe. Y resulta que mi cliente ha quedado como un delincuente por las falsas denuncias realizadas por la provincia. Pero esto no termina ahí. También se denunció de que mi cliente había adquirido fraudulentamente el dominio por posesión ventañal de todos los inmuebles, imputándole o diciendo que el doctor Baistrocchi había facilitado los intereses del doctor Grafiña, que si el doctor Baistrocchi se hubiese opuesto no se hubiese logrado esto. Esto es falso. Falso por dos situaciones. La primera es que ni el doctor Grafiña ni el doctor Baistrocchi participaron en esa posesión ventañal. Quienes actuaron por la parte privada fue el ex senador César Ambrosio Gioja y por la Fiscalía de Estado la doctora María Riofrío, actual senadora nacional. Lo grave de todo esto es que
en esas ampliaciones de denuncia, el señor fiscal de Estado desconoce la propia actuación de Fiscalía de Estado hace 12 años atrás, o sea, desconoce la actuación como profesional de la doctora Giuffrio, quien consintió la posesión luego de que se produjera la prueba ofrecida en la causa. Entonces, quizás sea verdad lo que me dicen mis amigos, lo que me venían diciendo mis amigos, que esta gente viene por todo y sin importarle qué o quién. Y la verdad que es una vergüenza. ¿Se advirtió esto a la jueza? Sí, se le advirtió a la jueza, se le dijo, mire doctora, nosotros, ni el doctor Baistrowski ni el doctor Grafiña han participado en esta posesión veinteañal. Yo le dije, entiendo que no hay irregularidades, pero si usted entiende que hay algún tipo de irregularidad, pues deberá llamar al doctor Gioja y a la doctora Giuffrio para que den las explicaciones del caso. Nunca los llamó. ¿Qué significa ello? En mi entendimiento, de que no existen irregularidades. Entonces, si no existen irregularidades en esta posesión, menos aún existen irregularidades en las posesiones realizadas por mis clientes, que es lo importante de todo esto. Y que es lo que demuestra que el señor fiscal de Estado no tiene prurito alguno en llevarse puesto lo que sea y en desconocer la actividad profesional de quien sea, lo que es muy delicado y es muy peligroso.